Esto es América Noticias y estos los titulares que marcan la jornada de hoy. Estados Unidos golpea a Irán y asegura que frenó la amenaza nuclear. El mundo entra en una nueva fase de máxima tensión. Les explicamos. Francia lanza una advertencia que estremece al planeta. Su poder atómico estaría a punto de ser utilizado. Además, que el régimen cubano se atrinchera y crece el temor tras la demostración de fuerza militar de Washington en Irán. ¿Qué está pasando? Les contamos. En Miami, el rapero Chocolate MC recibe 10 años de cárcel y rompe en llanto al escuchar la sentencia. Tenemos los detalles. Y esta noche América Noticias crece contigo. Ampliamos a una hora con información de primera mano y el análisis de los grandes acontecimientos a nivel local, nacional y mundial. Se suman 3 voces de peso: Miguel Cosío, Camilo Egaña y Sandra Peebles. Más noticias, más contexto, más América Noticias. De lunes a viernes a las 7:10 de la noche por América TV, Canal 41. Esto es América Noticias. Comenzamos. Estados Unidos golpea primero y frena la amenaza nuclear iraní. El presidente Donald Trump confirmó que la ofensiva militar contra Irán se ordenó tras descubrir una instalación secreta donde, según inteligencia estadounidense, el régimen estaba enriqueciendo uranio para fabricar un arma nuclear. Querían una bomba, y los destruimos completamente, afirmó el mandatario, al revelar que el complejo estaba en una zona desconocida hasta ahora por los sistemas de vigilancia internacional. El hallazgo se produjo justo después del fracaso de las negociaciones en Ginebra, lo que aceleró la orden de ataque. Trump sostuvo que la muerte de Ali Khamenei es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Desde el Pentágono aseguran que la campaña militar avanza más rápido de lo previsto. Estados Unidos ya habla de superioridad aérea en puntos clave y de golpes de precisión contra centros de mando y bases estratégicas del régimen. El mensaje es claro: no será una guerra larga, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue más allá y no descartó el envío de tropas a territorio iraní si la situación lo exige. Llegaremos tan lejos como sea necesario, advirtió. Are there currently any American boots on the ground in Iran? No, but we're not going to go into the exercise of what we will or will not do. I think it's one of those fallacies for a long time that this department or presidents or others should tell the American people this, and our enemies, by the way, here's exactly what we'll do. Here's exactly how long we'll go. Here's exactly how far we'll go. Here's what we're willing to do and not do. It's foolishness. And so President Trump ensures that our enemies understand we'll go as far as we need to go to advance American interests. But we're not dumb about it. You don't have to roll 200,000 people in there and stay for 20 years. Mientras tanto, el impacto en el liderazgo iraní ha sido devastador y Teherán enfrenta un vacío de poder en medio del conflicto. Sin embargo, el costo humano sigue aumentando. La Media Luna Roja iraní asegura que al menos 555 personas han muerto en territorio persa desde el sábado. En Israel, los misiles de represalia han dejado 11 muertos, tras impactar incluso una sinagoga en Beit Shemesh. El Pentágono confirmó además la muerte de un cuarto militar estadounidense en combate y reveló que 3 aviones F-15 fueron derribados por error por las defensas antiaéreas de Kuwait en medio de la confusión del fuego cruzado. Aún así, la Casa Blanca insiste en que la operación busca evitar una catástrofe nuclear y proteger al mundo. La respuesta iraní ha sacudido los mercados energéticos y elevado la tensión en todo el Golfo Pérsico, pero Washington mantiene su posición. No me importan las encuestas. Esto había que hacerlo hace tiempo, afirmó Trump, defendiendo que su deber es detener a un régimen con ambiciones nucleares. En las próximas horas, el secretario de Estado Marco Rubio comparecerá ante el Congreso para explicar la legalidad y los objetivos de la ofensiva, mientras los aliados de Estados Unidos comienzan a cerrar filas. El mensaje desde la Casa Blanca es directo: la amenaza fue detectada, el golpe fue ejecutado y la operación continúa. El mundo entero entra ahora en una fase de máxima tensión. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Europa en alerta nuclear. El presidente de Francia advierte que no temblará su mano para apretar el botón atómico.
El mundo vuelve a mirar con miedo hacia las armas nucleares. Emmanuel Macron anunció que aumentará el arsenal atómico de su país y lanzó una frase que sacudió a toda Europa. No dudará en usar la bomba nuclear si Francia se ve amenazada. El mensaje fue dado desde una base de submarinos nucleares, el corazón del poder militar francés, en medio de un escenario global cada vez más tenso, con guerras activas, amenazas de potencias nucleares y un nuevo reordenamiento de fuerzas. Macron dejó claro que la disuasión atómica sigue siendo el escudo principal de su país y que ahora será más fuerte, más moderna y con más capacidad de respuesta. No dudaré en tomar las decisiones que sean necesarias para proteger nuestros intereses vitales si tuviéramos que utilizar nuestro arsenal. Ningún Estado, por poderoso que sea, podría escapar a ello. Ninguno, por vasto que sea, podría resistirlo. Uno solo de nuestros submarinos, como el que se encuentra detrás de mí, lleva consigo una potencia de ataque equivalente a la suma de todas las bombas lanzadas sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en décadas, Francia aumentará el número de ojivas nucleares y reforzará su doctrina militar. Pero hay más. El mandatario abrió la puerta a que ese paraguas nuclear proteja también a otros países europeos, en un momento en que el continente teme quedarse solo frente a las grandes potencias militares. Eso sí, fue tajante en algo. El botón nuclear seguirá estando únicamente en manos del presidente francés. La advertencia llega en medio de la guerra en Medio Oriente, la presión de Rusia, el crecimiento militar de China y el debate sobre el futuro de la seguridad en Europa. Francia posee una de las fuerzas nucleares más poderosas del planeta, con cerca de 300 cabezas atómicas y submarinos capaces de lanzar misiles desde cualquier punto del océano. Y ahora, con este anuncio, el mensaje es directo. Europa se rearma. Y el fantasma nuclear vuelve al centro del tablero mundial. Un discurso que para muchos es una señal de defensa, pero para otros, una peligrosa escalada que aumenta el riesgo de una confrontación global. El mundo entra así en una nueva era de disuasión atómica, donde una sola decisión podría cambiar la historia en segundos. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. A sus órdenes. Tras el golpe a Irán, La Habana tiembla, siente el poder militar de Estados Unidos muy cerca y se atrincheran. El ataque de Estados Unidos en Medio Oriente cambió el tablero, y en La Habana ya se sienten los pasos de animal grande. La ofensiva contra Irán no solo envió un mensaje a esa región del mundo, también dejó claro que Washington está dispuesto a actuar con fuerza cuando lo considera necesario, y esa señal directa, militar y sin rodeos hoy se traduce en preocupación dentro de la cúpula cubana. En medio de ese nuevo escenario internacional, el dictador Miguel Díaz-Canel volvió a aparecer rodeado de uniformes, armas y maniobras defensivas. La visita fue a la zona de defensa norte de San José de las Lajas, uno de los accesos estratégicos a La Habana, acompañado por los principales mandos de las Fuerzas Armadas. Hubo ejercicios de tiro, simulacros para frenar el avance de un enemigo, instalación de minas y entrenamiento con artillería antiaérea. Pero las imágenes contaron otra historia: equipos antiguos, piezas que parecen de museo y tropas cuya preparación real genera dudas. Todo ocurre días después del tiroteo en aguas cubanas, donde murieron 4 ocupantes de una lancha registrada en Florida, un hecho que el régimen ha utilizado para reforzar su narrativa de confrontación. Sin embargo, el contexto ahora es otro. Las declaraciones de Donald Trump sobre una posible toma amistosa de Cuba y la demostración de poder militar de Estados Unidos en Medio Oriente cambian la lectura en La Habana, porque el mensaje es claro: la política exterior de Washington ya no es solo discurso, es acción. Y eso llega en el peor momento para el gobierno cubano. Mientras se realizan maniobras militares, el país enfrenta una economía debilitada, una sociedad agotada y un sistema que depende cada vez más de la épica de resistencia para mantenerse cohesionado. La movilización de brigadas de producción y defensa junto a unidades regulares busca proyectar control, pero también deja ver el nerviosismo de una dirigencia que sabe que el escenario internacional se volvió más complejo, porque cuando Estados Unidos demuestra su capacidad de intervención en un punto estratégico del planeta, el impacto político se siente mucho más allá de esa región. Y en el Caribe, se interpreta como una advertencia:
Hoy, las imágenes de Díaz-Canel entre armas y soldados no son solo propaganda, son la reacción de un gobierno que mira hacia Washington con más preocupación que antes, porque después de lo ocurrido en Medio Oriente, en Cuba saben que el discurso cambió y que los pasos que se escuchan son de potencia, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Se cumple un mes del asedio petrolero de Estados Unidos a Cuba, mientras la isla vive una crisis humanitaria en medio de la incertidumbre, señales políticas contradictorias y un rumor creciente de contactos bilaterales. En la sombra, la parálisis afecta a todos los sectores. Las gasolineras están desabastecidas. La minera canadiense Sherry, la principal inversión extranjera en la isla, detuvo sus operaciones de extracción de níquel y cobalto por la falta de combustible. Los hospitales no tienen medicinas y suspendieron operaciones y tratamientos básicos. Los grandes hoteles cerraron sus instalaciones. Tampoco hay transporte público. Las universidades y oficinas públicas están trabajando de manera remota como en tiempos de la pandemia. Los precios de los alimentos disparados y el ejército llamado a recoger montañas de basura de las calles. La ONU alerta del riesgo de crisis humanitaria en la isla porque el bloqueo está empujando el país al borde del colapso. Y según la firma cubana de servicios empresariales, auge un 78% de pequeñas y medianas empresas privadas cubanas, reporta caídas en sus ventas. México, Canadá, Chile y España son algunos de los países que han enviado ayuda humanitaria a la isla, mientras de forma paralela, Estados Unidos tomó un par de medidas que abrieron en una vía para la entrada de combustible, pero en pequeñas cantidades, y solo para el sector privado, lo que alivia, pero no soluciona la crisis. Las últimas semanas también han estado marcadas por información de medios estadounidenses sobre supuestos contactos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez, nieto del expresidente cubano Raúl Castro. Aunque se habla de contactos más que de negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mencionado en varias ocasiones sobre negociaciones con las autoridades de la isla, pese a que el gobierno cubano no ha confirmado en ningún momento estos contactos. A todo esto se suma el incremento en los recortes en el servicio eléctrico. En Matanzas, este fin de semana se reportaron apagones extremos. Residentes denuncian más de 30 horas continuas sin servicio eléctrico. La provincia continúa bajo un escenario de severas restricciones eléctricas con circuitos que superan las 30 horas continuas de apagón, en medio de un déficit estructural del sistema electroenergético nacional. Residentes de Cárdenas denunciaron afectaciones de hasta 48 horas con apenas 4 horas de servicio. Otros señalaron que Varadero, pese a la baja ocupación hotelera, continúa con servicio eléctrico estable, mientras zonas como Yagüey Grande reportaron hasta 47 horas sin electricidad. La situación es que todo el país enfrenta cortes continuos en medio de un escenario energético que no muestra señales inmediatas de estabilización. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. El popular reggaetonero cubano Yosvany Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, fue sentenciado este lunes a 10 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. La decisión de un jurado en Miami se dio luego de que el artista aceptara un acuerdo de culpabilidad que resolvía varios casos legales en su contra, entre ellos la acusación de haber solicitado el asesinato del presunto homicida del cantante urbano El Tiger, Damián Valdés. Fuentes que asistieron a la lectura del veredicto aseguran que al escuchar su sentencia, Sierra Hernández no pudo contener las lágrimas. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía incluyó no solo la sentencia por instigación de asesinato en primer grado, sino también otros cargos graves, como un secuestro en Miami y un robo en un hotel. El acuerdo también incluye una orden de alejamiento respecto a las víctimas involucradas en los casos donde aceptó su culpabilidad. La Fiscalía presentó publicaciones y videos de Instagram como evidencia del intento de homicidio, argumentando que se trataba de amenazas reales a pesar de la defensa que alegaba libertad de expresión. El artista de 35 años estaba bajo custodia desde junio de 2025, cuando fue arrestado por su implicación en el plan de homicidio. La sentencia no solo incluyó prisión, sino también evaluaciones médicas y programas de tratamiento por su presunta adicción a las drogas, un problema que, según su familia, ha arrastrado desde su adolescencia.
Chocolate MC ha sido un referente en la música urbana cubana, destacándose por su estilo dentro del género de reggaetón, especialmente en la escena del reparto. Sin embargo, su carrera se ha visto ensombrecida en los últimos años por múltiples conflictos legales que han eclipsado su éxito en la industria musical. Prácticamente desde su llegada a Estados Unidos en 2017, el cantante comenzó a acumular antecedentes penales por violencia doméstica, amenazas y desórdenes públicos. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. Adolescentes de 12, 13 y 15 años acusados de violar a niña de 12 años en Miami ahora enfrentarán cargos como adultos. La aguantaron por los brazos mientras ella estaba gritando y entonces uno de ellos le pone piedras que agarró de la tierra, agarró piedras y se la puso en la boca para que se callara. Y el tercero tiene sexo con ella. Los sospechosos, quienes son menores de edad, fueron detenidos por una presunta violación y han sido trasladados de una corte juvenil a una corte de adultos. La policía informó que los 3 sospechosos de 12, 13 y 15 años fueron arrestados inicialmente tras la presunta violación. Ahora los registros muestran que 2 de ellos, el de 12 y el de 13 años, ingresaron en el centro de detención Metro West para enfrentar cargos como adultos. Van a ser cargados como si fueran adultos. Quiere decir de que la penalidad es más severa y que van a estar en una cárcel de adultos. Tanto Josiah Jones, de 12 años, como Nelson Núñez, de 13, comparecieron el viernes ante un tribunal de adultos, donde un juez ordenó que permanecieran detenidos sin derecho a fianza hasta su próxima comparecencia. Según los informes de arresto, el menor de 12 años enfrenta cargos por agresión agravada y privación ilegal de la libertad, el de 13 años, por agresión sexual a una menor cometida por un menor y secuestro, y el de 15 años, por agresión sexual, privación ilegal de la libertad y conducta lasciva e indecente con un menor. De acuerdo con los informes de arresto, la víctima dijo que salía de la casa de una amiga localizada en el Northwest 3rd Avenue cuando vio a los 3 sospechosos y a un testigo. También dijo que el menor de 13 años la sujetó y la llevó al Green Haven Project, en el 116 de Northwest 2nd Avenue, un jardín comunitario en Overton. La niña contó que gritaba mientras el menor de 13 años la conducía hasta un sofá dentro del lugar, mientras los otros 2 sospechosos y un testigo lo seguían, según los informes. Según la denuncia, la menor aseguró que el joven de 13 años la agredió sexualmente con la ayuda de los otros 2 sospechosos. El testigo no participó, afirmó la niña. Otro muchacho que estaba presente que no participó y después nos ayudó en el caso. La niña dijo a los investigadores que el menor de 13 años solo se detuvo cuando escucharon a su padre llamándola por su nombre y entonces huyeron. Los detectives entrevistaron al testigo, quien confirmó el relato de la víctima y señaló que no intervino porque estaba en desventaja numérica y tenía miedo de que lo golpearan. Según los informes, los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2025. En Miami, ahora estos adolescentes enfrentarán la justicia como adultos. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia, informó Patricia López para América Noticias. Esto es América Noticias, estamos de regreso. Identifican a 7 de los 14 arrestados en redada en bar La Lunita de Hialeah. Nuevos detalles salen a la luz tras la redada que sorprendió a clientes y vecinos en el oeste de Hialeah. La policía reveló la identidad de 7 de las 14 personas arrestadas durante el operativo en el bar café La Lunita, señalado como centro de distribución de drogas, prostitución y máquinas de juego clandestinas. Entre los identificados están Carelia Pupu Castillo, Glenda Muñoz Vargas, Alberto Guerra Alcorta, Félix Samón, Abel García, Joslén Ramos e Ibis González. Algunos enfrentan cargos por posesión de narcóticos y otros tenían órdenes de arresto pendientes. Según el informe, uno de los sospechosos intentó deshacerse de una bolsa con lo que aparentaba ser cocaína al notar la presencia de los agentes. La investigación también apunta directamente al guardia de seguridad del local. Agentes encubiertos lo señalan como el presunto encargado de vender drogas dentro del negocio mientras trabajaba como portero. Durante la intervención, las autoridades encontraron evidencia de venta ilegal de alcohol y documentos contables vinculados a máquinas de juego clandestino, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar operaba como un punto fijo para actividades ilícitas. La redada se ejecutó el pasado 13 de febrero como parte de la Operación Luna Caída. En ese momento, unas 35 personas estaban dentro del establecimiento mientras, según la policía, se realizaban las actividades ilegales. Tras el operativo, el alcalde de Hialeah ordenó el cierre inmediato del negocio.
Además, agentes federales tomaron a 3 personas bajo custodia de inmigración, aunque hasta ahora no se han dado detalles sobre su estatus migratorio. Las autoridades aseguran que este caso no está cerrado. La investigación continúa para determinar el alcance real de la presunta red y no se descartan más arrestos en los próximos días. Un operativo que envía un mensaje claro. Los negocios que operen al margen de la ley en Hialeah serán clausurados, informó Leticia Grao para América Noticias. Mucha información, lo que acaba de decir el presidente Donald Trump. Vamos a tener el audio, para eso tengo un invitado especial, nada más y nada menos que el investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Luis Domínguez, que ustedes saben que cada vez que tira por el home a 100 millas y no es para menos. Y tengo mucha información más adelante, Marcel Felipe, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Pues yo prefiero que lo diga él en sus propias palabras. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre Cuba. Vamos a ver, como sabe, Cuba está en serios problemas por falta de dinero, no tienen nada ahora mismo, pero están en conversaciones con nosotros y quizás tengamos, oiga usted, una toma de control amistosa sobre Cuba. Podríamos terminar teniendo una toma de control amistosa sobre Cuba. ¿Qué tal después de muchos años? Llevamos muchos años lidiando con Cuba. He oído hablar de Cuba desde que era pequeño, pero están ahora en serios problemas y podríamos hacer algo bueno. Creo que es muy positivo para las personas que fueron expulsadas o peor, para las personas que vivan aquí. Sabes, tenemos gente que vive aquí que quiere regresar a Cuba. Le preguntó un periodista de ABC, David Aladente, le preguntó David Aladente, y esa fue la respuesta. Es decir, repito la información, el gobierno cubano está en conversaciones con nosotros, están en serios problemas, como ustedes saben, no tienen dinero ni nada ahora mismo, y quizás, lo estoy resumiendo, tengamos una toma de control sobre Cuba. Podríamos terminar teniendo una toma amistosa sobre Cuba. Tengo mucha información hoy, pero déjame saludar primero que todo a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Luis, buenas tardes. Muy feliz de estar aquí y gracias por invitarme a tu programa hoy en día y primera vez, finalmente estoy contigo. Eso es, bueno, hemos estado en otros espacios, querido Luis. Y señores, Luis Domínguez ha venido destapando muchas cosas sobre Cuba en los últimos años y hace poco destapó el tema de los viajes del cangrejo del nieto de Raúl Castro, el nieto escolta Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a Panamá y a otros países, con el colega Mario Pentón de Martín Noticias. Él ha seguido la pista de los aviones, pero Luis tiene mucha información hoy porque ustedes saben que la colega de The Miami Herald, Nora Gámez, hizo una revelación ayer de que las conversaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos habrían tenido lugar, habrían continuado nada más y nada menos en el marco de la cumbre, al margen de la cumbre del CARICOM, los 15 jefes de gobierno de los países de la Comunidad del Caribe. Allá fue el secretario de Estado Marco Rubio y el reporte de The Miami Herald fue que gente cercana del entorno, asesores del secretario de Estado Marco Rubio, habrían tenido un nuevo contacto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y yo, Raudio Veloz, le pregunté a Luis Domínguez si tenía alguna información y hombre, mejor que lo diga yo que lo diga él. ¿Qué fue lo que pasó y quiénes estuvieron, Luis, en esta reunión allí paralela, no en el marco de la cumbre, sino en un hotel contiguo donde se estaba desarrollando en la capital de San Kitts, en San Cristóbal, con el cangrejo? ¿Quiénes estuvieron del lado cubano? Bueno, hubieron 2 personas más ahí. Estaba el jefe de la Dirección de Protocolo del MINREX, que se llama Miguel Andrés Llamazares Puello. Vamos a ver si podemos una foto. Creo que tenemos una foto de Miguel Andrés Llamazares Puello.
él lleva desde el 2009, él es el jefe del protocolo del MINREX y se ha visto muchas veces siempre al lado del cangrejo normalmente, porque él es el que mete la pata, vamos a decirlo así, no sabiendo dónde ponerse, y él es el que lo pone en línea. Y sí, tenemos fotos de él hasta desde la fecha que el Papa fue a Cuba. La otra persona es la segunda del MINREX, Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro, también estaba ahí. Estos dos personajes fueron porque no solo saben en cantidad de diplomacia, pero hablan inglés y claro, el cangrejo no es tan adelantado en sus estudios, necesitaba gente que le tradujera. Además, estas personas son confiables desde hace mucho tiempo. Bueno, Josefina Vidal, que es vicecanciller, viceministra de Relaciones Exteriores, fue embajadora en Canadá, no fue expulsada porque ella... quien fue expulsado fue su marido, ustedes recuerdan, y tú lo reportaste, Luis, en el año 2003, me parece, su marido, Anselmo, un oficial de la inteligencia cubana, fue expulsado junto con otros, creo que 14 diplomáticos cubanos, unos en la sección de intereses de los Estados Unidos en Washington y el otro en la misión diplomática de Cuba la sección de intereses de Cuba en Washington y el otro la misión diplomática de Cuba en Naciones Unidas. Pues Anselmo, el esposo de Josefina Vidal, fue expulsado. Ella estaba aquí, creo que venía como primera secretaria, no recuerdo con qué rango, y salió, pero ella, si ustedes recuerdan, fue una pieza clave, no directamente en las negociaciones, sino a posteriores en la época del deshielo de Obama, y después fue nombrada embajadora en Canadá. Por cierto, es miembro del Comité Central del Partido Comunista y aparece aquí. Ya tengo la carta, mira Luisito, te voy a mandar uno. Las barajas de quién es quién en el castrismo. Vamos a sacarlas aquí las tienen. ¿Quién es el primero que tengo aquí? El que Luisito ha mencionado, el que ha mencionado Luis Domínguez. El cangrejo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, teniente coronel de la seguridad personal, aunque Luis me dijo el otro día que había sido ascendido a coronel, nieto de Raúl Castro, y es quien habría participado en conversaciones con el lado norteamericano. Y bueno, me estaba diciendo de Josefina Vidal, Luis. Sí, Josefina Vidal es muy confiada en la Cancillería cubana, y por lo tanto ella es la segunda de Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez lleva casi un mes de viaje. El avión que lo llevó se ha perdido en el medio de Asia y todavía no ha vuelto, que era el que estaba sacando a los cubanos de Venezuela. Y fue ella junto con este otro señor, y esto ha sido confirmado. Ahí está. Otra persona. Ahí está ella. Ahí está Josefina Vidal Ferrero. Ahí está. Me gustaría que nos pusiera nuestro colega Andrés García, que nos ponga también la imagen de Miguel Andrés. Por aquí lo tengo, el jefe de protocolo, Luis. Sí, es Miguel Andrés Lamazares Puello. Lamazares. Yo le mandé la misma página. Sí. Que él la puede poner. Es una persona de bigote. Y sí, yo mandé las fotos que está con el cangrejo. Se la mandé a nuestros colegas de producción más temprano. Está ahí en el aeropuerto. Aquí está de nuevo. En este caso era recibiendo al Papa la última vez que el Papa fue a Cuba. Así donde es. Estaba Raúl Castro ahí. Así es. Es uno de bigotes, uno calvo. Y estuvo alguien más de la parte, estuvo el nieto de Raúl Castro, estuvo Lamazares y estuvo Josefina Vidal. ¿Alguien más estuvo ahí? Sí, fueron 2 aviones lo que fueron, porque claro, en Cuba hay tanto dinero que se pueden dar el lujo de mandar 2 aviones. Fue un Falcon de lujo con la matrícula nueva que la acaban de cambiar, pero ellos no son tan listos y no se van a salir con la suya por tanto tiempo. Claro. Tiene una matrícula venezolana de Yankee Victor, o sea, YV 673T. T de tomate. Entonces, lo que hacen con ese avión es que lo vuelan muchas veces desde
Playa Baracoa, vuelan a Nassau, ahí le ponen gasolina. En Bahamas. Y de ahí vuela a St. Kitts. El otro avión es un avión normal de pasajeros, es un ATR 42500, tiene el número de Cubana, o sea, tiene el logo de Cubana, perdón, y la matrícula es una matrícula cubana, CUT 1240. Esta cumbre del CARICOM, Cuba es uno de los países miembros de la Comunidad del Caribe. Entonces, hubo una reunión a la que fue Marco Rubio, incluso se reunió con el primer ministro de Granada, se reunió con varios jefes de Estado allí, se tocó el tema de Cuba, hubo una delegación cubana. Lo que se ha reportado, lo que reportó Nora Gámez en el Herald y ahora nos está diciendo Luis Domínguez, es que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, el teniente coronel jefe de la escolta de su abuelo, estuvo en reuniones paralelas con parte del equipo del secretario de Estado Marco Rubio y que habría volado en estos dos aviones que me dice Luis, ¿no? Sí, el segundo avión probablemente ha sido para la escolta de él, porque claro, el señor tiene que ser protegido, pero el primer vuelo salió de Playa Baracoa y fue directo a St. Kitts. Fue el 22 de febrero del 2026. O sea, hace 4 días. Voló desde Playa Baracoa a St. Kitts. Sí, salió de Playa Baracoa a las 4:25 de la madrugada y llegó a St. Kitts a las 8:44. Se pasó 2 días ahí porque regresa de St. Kitts el día 24 de febrero a las 7:52 despega y llega a Nassau, donde hacen el repostaje. Va a Bahamas, correcto. Sí, a las 2 básicamente de la tarde. Y claro, después despega de Nassau y va para La Habana. El día 25, que fue el día de la reunión con la gente de Marco Rubio. El miércoles 25, correcto. Sí, o sea, hace 2 días. Hace 2 días. De Playa Baracoa a las 4:19 a.m. de la madrugada y llega a St. Kitts a las 8:34, que fue el mismo día que Marco Rubio llegó ahí. Claro. De nuevo, no estamos diciendo que se reunió con Marco Rubio, pero sí con la gente de Marco Rubio. Yo oí historias que la persona que abrió la puerta para dejarlos entrar fue el jefe de protocolo, Miguel Andrés Llamazares Puello. Es decir, él viajó con la delegación cubana que estaba participando en la cumbre del CARICOM y al mismo tiempo estuvo en las conversaciones estas que habrían sucedido. Esto es un reporte, repetimos, de The Miami Herald y ahora Luis nos está dando más datos. El miércoles 25 de febrero, hace 2 días, ¿correcto? Sí, y regresa el mismo día el avión a las 4:10 sale de St. Kitts y vuelve a Playa Baracoa. La cosa es que no hizo repostaje. En Bahamas. En Bahamas esta vez no hizo repostaje y despega de Playa Baracoa el día 26, o sea, ayer, y va a Nassau, llega a las 11, a las 11:30 ya está despegando rumbo a St. Kitts y vuelve ayer mismo a las 5:44 es que despega de St. Kitts. O sea, ellos han intentado esconder todas las cosas que hacen toda la vida. Claro. Pero la tecnología moderna es tremendo problema. Para que el público de Miami y del mundo entero conozca el pasaporte diplomático del teniente coronel o coronel, tú me corriges Luis, Raúl Guillermo Rodríguez Castro el Cangrejo, el jefe de la escolta de su abuelo Raúl Castro. Esto, señores, usted no lo había visto. ¿Y es un pasaporte diplomático o es un pasaporte regular, Luis? No, es un pasaporte diplomático. Y ya que estamos hablando de pasaportes diplomáticos, para que ellos sepan que le estamos dando seguimiento al ojo de la letra, vamos a mencionar el pasaporte diplomático del jefe de protocolo. A ver, ese no lo tengo. Ese no lo tienes porque no te lo puedo dar por ahora. Ya, ok. Pero yo sí tengo el número. Entonces, vamos a poner el número. Ok. A014. A014.
De nuevo, A014 601. 601. Y él se llama Miguel Andrés Llamazares. Llamazares con Z. Con Z. Puello. Perfecto, ahí lo tiene, jefe de protocolo de Cuba. Es el Felipe aquí, que lo tenía perdido. Y a quién mejor que él para hacer las preguntas de vida en esto. Marcel Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana y de la Fundación Inspira América. Y es importante escuchar su voz porque ayer el diario The New York Times estuvo a la caza de opiniones pertinentes sobre el tema, que es otro asunto que más adelante quiero abordar con Marcel, el tema de la lancha, el episodio de la lancha en Cuba en Cayo Falcone. Y el diario The New York Times pues le preguntó a Marcel sobre esto, dio una explicación que la dará él más adelante, pero quiero entrar de lleno con lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos hoy, hace 2 horas. Y la sintetizo no para que Marcel pueda hablar y encontrar su reacción. El gobierno cubano está en conversaciones. Es más larga la declaración, la pusimos al inicio del programa, pero se la voy a sintetizar. El gobierno cubano está en conversaciones con nosotros, están en serios problemas, como saben. No tienen dinero ni nada ahora mismo. Quizás tengamos una toma de control de Cuba. Podríamos terminar teniendo una toma amistosa de Cuba. Eso es lo que dijo el presidente. Yo la vi completa, la pusimos acá. Ahora me está reportando alguien que la Casa Blanca está un poco como retrocediendo con esta declaración. Aunque retroceda, la declaración está hecha. Y Marcel, bienvenido. Quiero tu reacción directa a esto que ha dicho Trump. Bueno, mira, hay que tomarlo con un poco de cautela, como siempre. Al presidente le gusta a veces revolver las cosas un poco. Por supuesto que ¿qué quieres decir con una tomada amistosa? Porque lo que no sería muy bienvenido en el exilio cubano, entre los votantes cubanos que votaron por él, sería un acuerdo con Raúl Castro por medio del cual el gobierno siga y se modifique y mejore, digamos. Yo creo que eso sería, primero que todo, no popular en Miami entre el exilio cubano. Segundo, no sería lo más adecuado para proteger los intereses de los Estados Unidos. Lo más adecuado para proteger los intereses de los Estados Unidos es sacar a ese régimen, y no se puede, por el terror que le ha cogido a Estados Unidos a tener cualquier tipo de guerra, tener tanto miedo a una guerra, que actúas en contra de los intereses de los Estados Unidos, que es lo que estaríamos haciendo en un caso como ese. Entonces hay que ver, estoy completamente seguro que no es la opinión de Marco Rubio, no es lo que quiere Marco Rubio, pero hay que ver qué es lo que quiere decir Trump con eso. Así que todavía es muy temprano para podernos decir. Yo tengo confianza y fe en no solamente el corazón de Marco Rubio, sino la inteligencia de Marco Rubio. Yo creo que muchas palabras, él maneja información que nosotros no manejamos, y la está manejando muy confidencialmente. Cuando en otros gobiernos eso se hacían reuniones de todos los, digamos, expertos sobre el tema de Cuba. Aquí no hay todas esas reuniones. Aquí la determinación la toma Marco, el embajador Mike Hammer las implementa y se hace así muy de cerca, por supuesto, sujeto al presidente Trump, y por supuesto que van a haber personas como Grenell y otras que quisieran ver que Marco fracasara, o que quisieran poner a Marco en una situación en la cual tenga que escoger entre el exilio cubano y el presidente de los Estados Unidos, porque de esa forma lo sacarían a él del juego presidencial en el 2028. Así que tenemos que tener cuidado y observar esto, no apresurarnos a decir una cosa o la otra. Marco Rubio sabe exactamente cuál es lo que estimamos acá en Miami, y además sabe que tenemos razón aquí en Miami, y que no hay ningún otro político americano, mucho menos de Tennessee, ni de las Carolinas, ni de donde sea, que lo tenga más claro que lo que tiene Marco Rubio, que lo que tiene el exilio cubano. Para los intereses de Estados Unidos
tiene que haber un cambio completo de régimen en Cuba. Y por cierto, también en Venezuela, donde lo va a haber, y donde lo va a haber porque tal vez Venezuela no se desenlazó, no se ha venido desenlazando exactamente como Rubio lo hubiera ideado si fuera exclusivamente cuestión de él. Pero Rubio ha tenido la habilidad de hacer un cambio fundamental en Venezuela, y es prohibirle a Delcy y a todo ese grupo que gobierna Venezuela de seguir teniendo presos políticos. Y cuando los venezolanos se den cuenta que pueden protestar y que el gobierno no tiene la herramienta de la cárcel política, pues los mismos venezolanos se van a encargar de lidiar con Delcy, lidiar con Diosdado, lidiar con todo el mundo. O sea que Venezuela va a terminar bien, Cuba también, pero espero que no tengamos que pasar por ese primer paso, sino que sea una vía mucho más directa. Claro, Marcel, pero haciendo aquí un poco abogado del diablo y siguiendo los últimos acontecimientos, es decir, evidentemente hay conversaciones. Ya no es que lo reporte Pedro Pérez o Juana María, hay conversaciones. Desde el punto de vista de la familia Castro, lo único que ven es extraigo algún beneficio en este momento y compro tiempo. Y luego ya veremos. Luego ya no existirá un Trump, ya no existirá un Marco. Para ser más claro, Trump es un hombre que tiene 79 años, los 78. 79. Si a Trump le pasa algo y el presidente es J.D. Vance, el señor Vance no le interesa en gran parte derechos humanos en Cuba, no se le conoce por ser una persona que adelanta el bienestar del pueblo cubano. Entonces, eso pudiera ser algo que le da una salvación al régimen castrista. O sea, por lo menos tiene una posibilidad, y por eso es que ellos siempre buscan comprar tiempo, porque cuando compras tiempo cualquier otra cosa puede suceder por el camino. Muchas veces se han salvado por comprar tiempo. Entonces eso es lo que me preocuparía, pero habiendo dicho eso, nunca se han enfrentado a otro cubano, y un cubano como Marco Rubio, que es inteligente, sagaz y que conoce el tema y que tiene la capacidad de navegar a pesar de tener muchas personas que lo quieren hacer fracasar. O sea, Marco Rubio en este momento debe tener prácticamente todos los efectivos de la inteligencia castrista viendo a ver, y no me refiero solamente a los operativos que vienen desde La Habana, sino a los caballos de Troya que tienen dentro del gobierno americano, a los caballos de Troya que tienen en la prensa, a los caballos de Troya que tienen en el mundo de los negocios, a todos viendo a ver cómo pueden hacerle un cuadro a Marco Rubio, cómo pueden cogerlo de atrás para adelante, tratar de sacarlo del medio. Entonces está jugando Marco Rubio contra todas las banderas, por eso es que necesita y merece nuestro apoyo, y creo que al fin y al cabo va a tener éxito, pero el que hubiera pensado que esto iba a ser fácil, esto no va a ser fácil.